Muy buenas tardes. Los saludamos en este jueves, el jueves de Años Dorados. Damos la bienvenida a la transmisión de la prédica del Ministerio de Años Dorados de nuestra iglesia Casa sobre la Roca de la ciudad de Cali. Saludamos a las personas que ya están en este momento conectados, a los que se van a conectar durante la transmisión y también a aquellos que van a ver esta transmisión horas después, días después y aún semanas después. Como todos los jueves, contamos también hoy con la participación, con la colaboración del Ministerio de Alabanza, que nos van a dirigir y van a ministrar para que nosotros nos unamos en ese tiempo de adoración a nuestro Dios. Así es que preparemos nuestros corazones y le damos paso a la primera juventud de la alabanza. Bienvenidos, muchachos. Hola, Años Dorados, ¿cómo están? Bienvenidos a este tiempo de alabanza y a este tiempo de adoración. No se despeguen. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Wow. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Muchas gracias, Años Dorados. Sigan conectados con lo más importante, la palabra de nuestro Dios. No se despeguen. Gracias Ministerio de Alabanza por este tiempo que nos has regalado, en el cual nuestro corazón y nuestra mente ha sido preparada para que la palabra de Dios quede bien sembrada. Amén. Y que la palabra que vamos a escuchar realmente sea dando el fruto que Dios sabe que debemos dar. Amén. Nuevamente saludamos a las personas que están en este momento conectados y también damos la bienvenida a las personas que lo van a ver más tarde. Antes de iniciar, vamos a proclamar, a repetir lo que Dios a través del pastor Ariel nos ha enseñado en estos últimos años. Entonces los invito para que levantemos nuestra espada bien alto y repitamos creyendo plenamente lo que vamos a decir. A la voz de 3. 1, 2, 3. Que la palabra de Dios es la verdad. Que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente y mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Amén. Amén. Bueno, los dejo con mi esposita, quien nos va a llevar hoy la palabra. Chiqui, bienvenida. Amén. Amén. Bienvenida, me dice mi esposo, y yo les digo a ustedes, bienvenidos. Buenas tardes, preciosa familia de Años Dorados. Dios los bendiga por estar conectados, por no olvidar que todos los jueves nos reuníamos por la tarde a compartir la palabra de Dios, también a compartir las cosas nuestras. Ahora no podemos compartir las cosas nuestras a través de la pantalla, pero por teléfono sí. Ustedes saben que cuentan con nosotros y que nos pueden llamar para comentarnos sus cositas, si tienen alguna cosa que comentarnos, que contarnos. Si necesitan una consejería, llaman a la iglesia o nos llaman a nosotros y nosotros contactamos con la secretaria para ordenarlo. Pero estamos para servirle, porque Casa Roca no para, Años Dorados no paran, y por eso estamos aquí para servirles a ustedes.
Entonces, como dice el pastor, a lo que vinimos, vamos. Y esta va a ser una tarde espectacular donde Dios nos va a hablar, donde Dios se va a mostrar como nuestro Padre misericordioso y bondadoso, como siempre lo hace. Y aquí estamos. El nombre de la predicación que Dios me regaló después de orar mucho fue Regresa. Para que no se les olvide, repítanlo, regresa. Y van a ver a través de la predicación a dónde es que vamos a regresar. Entonces vamos a Mateo 3:8, donde la palabra de Dios nos dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta tarde. Te damos gracias, Señor de los cielos, porque una vez más, Señor, tú nos vas a hablar a nuestros corazones y por eso oramos pidiéndote que abras bien abiertos los oídos de nuestros corazones para escuchar tu palabra, para que llene a terreno fértil, para que dé fruto, Señor, en abundancia, para que Dios de los cielos transforme nuestra manera de vivir, porque queremos ser cada vez más parecidos a Jesús. Queremos que nuestro carácter sea formado cada vez más al tuyo, Señor. Queremos, Dios de los cielos, dejar un legado, como siempre les digo, a las personas que vienen detrás de nosotros y que únicamente lo dejaremos si tenemos un cambio total de vida, Señor de los cielos. Gracias te damos porque eres muy, pero muy bueno con nosotros, porque nos has guardado, porque nos has cuidado, porque nos has alentado, porque nos has animado, porque has estirado tu mano y nos has levantado cuando nos hemos sentido caídos, porque tú nos has regado con tu palabra todos los días, las áreas secas de nuestras vidas las has regado, porque tú nos has cuidado de día y de noche para que nada malo nos pase, porque si hemos pasado por situaciones difíciles, tú has estado allí, Señor, y lo hemos notado y te damos infinitas gracias. Gracias por nuestros familiares, los bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que no hay ninguna oposición a esta predicación. Declaramos que no hay desánimo, desaliento ni apatía y que ninguno se va a salir de esta predicación porque se encuentra desanimado, porque no le gusta. Lo cancelamos ahora mismo en el nombre de Jesús y declaramos que la palabra que se predica es la tuya y es la verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Mateo 3:8. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Todos nosotros sabemos que hemos sido creados por Dios y diseñados por Dios para una tarea y un propósito. Y eso mismo hizo con Juan el Bautista. Lo creó, lo diseñó, lo capacitó para la tarea que le iba a poner, la cual él desempeñó con toda eficacia. ¿Cómo fue? Preparar el camino para la llegada del Mesías a la tierra. Y por eso Dios damos gracias por él. Él cuando empezó su predicación, la empezó con el arrepentimiento, porque Dios se lo encomendó, porque sabía que esta es una humanidad caída donde todos necesitamos arrepentirnos. Pero no solamente se conformó con decirles arrepiéntanse, también los invitó a que cambiaran su estilo de vida para mostrar que habían cambiado, que a través de su conducta y su estilo de vida mostraran que su vieja manera de vivir había cambiado y que se arrepentían y que querían regresar al Señor. Porque el arrepentimiento es eso, sentir un dolor profundo por haber ofendido a Dios, por haber herido a Dios, que ha sido tan bueno, y confesar nuestro pecado y tomar decisiones de cambio. Ese es el arrepentimiento, dolor, confesión y decisión de cambio. Cuando Juan el Bautista predicaba, él sabía que dentro de sus oyentes había fariseos, había saduceos y que eran personajes que eran muy celosos de sus ceremonias, de sus rutinas diarias, de sus tradiciones, pero sobre todo tenían algo que no era bueno y era que aparentaban ser buenos, misericordiosos, compasivos, pero Dios sabía y Dios nos conoce también a nosotros.
Y él sabía que eso no era cierto, que aparentaban pero que no eran, porque tenían un corazón endurecido, orgulloso. Y a nosotros también nos dice eso mismo ahora porque Él ve que en nuestras vidas hay áreas que todavía no hemos cambiado, que todavía aparentamos y que como aparentamos no tenemos la capacidad de reconocer que hemos pecado y no nos arrepentimos. Y hay algo general que produce esa falta de arrepentimiento y es el orgullo. Entonces, por el orgullo no permitimos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado para que nos lleve al arrepentimiento. Y por eso Él escribe en su palabra lo que escribe y vamos a ver qué es lo que dice el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Este es un versículo que yo los invito, de verdad que de corazón los invito para que ustedes lo oren en su devocional de la mañana y si es necesario a mediodía y si es necesario en la noche cuando nos vamos a acostar y nos vamos a evaluar de qué fue lo que hicimos durante el día, oremos con estos versículos. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo en estos versículos que examine nuestro corazón, que examine nuestras emociones, que examine si nos hemos movido por emociones y cómo lo hemos hecho. Porque estamos invitados es a vivir por principios y no por emociones. Entonces, cuando le pedimos a Dios que examine nuestro corazón, le estamos pidiendo que nos examine y nos lo revele. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hubo durante el día en nuestro pensamiento? Tuvimos pensamientos negativos, tuvimos pensamientos de crítica, tuvimos pensamientos, no sé, malos. Entonces, cuando le pedimos esto al Señor, podemos tener la seguridad de que Dios nos va a responder muy rapidito. ¿Por qué? Porque Él desea que nos arrepintamos y que regresemos a Él prontito. Por eso nos lo va a revelar, porque Él es muy bueno. Además, Él desea que busquemos la santidad, que consiste en limpieza de pensamiento, pureza de corazón y rectitud en la conducta. Porque definitivamente el arrepentimiento es un acto de humildad. Porque no nos digamos mentiras, no nos engañemos, pero se necesita tener humildad para reconocer que hemos pecado delante de Dios y que debemos humillarnos ante Él, reconociendo el pecado y pidiendo perdón. Es la oportunidad en ese proceso de humildad de que nos pongamos de acuerdo con Dios, que hemos tenido pensamientos, que hemos hablado, que hemos sentido y que hemos tomado decisiones contrarias a la voluntad de Dios y que requieren un acto de dolor, un acto de confesión y un acto de deseo de cambiar, o sea, un acto de arrepentimiento. Y para eso se necesita humildad. Y por eso pidámosle a Dios la humildad de reconocer para poder confesar. Repiten conmigo: muestro verdadera humildad y sometimiento cuando me arrepiento. Gracias le damos al Señor por eso. Porque mostramos la humildad cuando nos arrepentimos. Recordemos que la palabra de Dios es como un espejo. Cuando leemos las historias de personajes bíblicos y nos damos cuenta de los errores que ellos cometieron y los caminos equivocados que tomaron, nosotros podemos identificarnos con ellos y decir, sí, esto yo lo hice, esto yo lo dije, así así actué pecaminosamente. Nos revela en el interior de nuestro corazón el Espíritu Santo. O cuando leemos los proverbios, allí sí que podemos encontrar cuando somos necios, cuando somos insensatos, cuando somos imprudentes, cuando somos orgullosos, cuando peleamos y gritamos. Ahí sí que podemos encontrar realmente quiénes somos y cómo actuamos. Cuando leemos los evangelios, en los evangelios Cristo nos mostró muchas cosas
equivocadas que nosotros hacemos, que eran pecaminosas y de las cuales tenemos que arrepentirnos. Entonces, por eso no descuidemos que cuando leamos la palabra de Dios, le digamos al Señor, revélanos para arrepentirnos. No es que nos sintamos condenados a toda hora, no, pero sí para mantener el corazón limpio, para mantener el corazón preparado para que llegue la palabra de Dios y que dé fruto. Cuidémonos de los engaños y los engaños que Satanás pone en nuestra mente, los dardos, o lo que nosotros mismos decimos a veces para excusar el pecado. Decimos, por ejemplo, eso no pasa nada. Eso no pasa nada si yo digo una mentira. Eso no pasa nada si yo juzgo. Eso no pasa nada si yo malgasto el dinero. Eso no pasa nada. Ay, pero no es para tanto, decimos, no es para tanto, para que todo lo consideremos pecado. O decimos también, nadie te ve, si nadie te está viendo, pero se nos olvida que Dios sí nos ve. O decimos, tú tienes la razón. Y sobre todo en los matrimonios. En los matrimonios decimos, tú tienes la razón de comportarte así. El esposo actuó así o la esposa actuó así, tienes la razón. No te dejes. Y si no, te la va a montar. Y todo eso es mentira y es engaño. Se nos olvida lo que el Señor nos ha dicho y nos ha enseñado. Repítalo. No debemos responder mal por mal. Porque Jesús no fue el ejemplo que nos dio. Él nunca respondió mal por mal. Por ejemplo, cuando nos enojamos y gritamos y ofendemos y acusamos con la intención de destruir, eso es pecado y no está bien delante de Dios. Cuando no cuidamos lo que sale de nuestra boca. Entonces estamos en reunión con otras personas, estamos en reunión con amigos o con familiares o con alguna persona y de nuestra conversación o la decimos nosotros o participamos de murmuraciones o participamos de condenación o participamos de chisme, diciendo u oyendo, es lo mismo. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en Proverbios 15:2? La lengua de los sabios destila conocimiento. La boca de los necios escupe necedades. Yo no sé a ustedes, pero a mí sí me da mucho asco ver que alguien escupe. Uno podrá escupir en la intimidad del baño, del lavamanos, pero ya pues públicamente a mí sí me produce mucho asco. Y el Señor dice que la boca de los necios escupe necedades. Cuidemos nuestra boca de lo que habla, porque además se nos olvida que nosotros somos vulnerables y que en cualquier momento nosotros podemos caer en los mismos pecados de los cuales estamos juzgando a otras personas. Cuando permitimos también que la pereza entre en nuestros corazones y malgastamos el tiempo le pertenece a Dios y tenemos mayordomía sobre el tiempo. Cuando postergamos hacer las cosas y nos ocupamos de cosas que no son tan importantes como las tareas que debemos hacer, y las que debemos hacer las dejamos de últimas. Y seguramente las vamos a hacer muy regularmente o mal por hacerlas a toda la carrera, teniendo tiempo. Eso también nos va a pedir cuentas el Señor. O cuando sabemos hacer el bien y sabemos las personas que necesitan de nosotros que le hagamos un bien y no lo hacemos. Y yo se lo repito eso casi en todas las prédicas, porque tenemos que estar listos y prestos a animar a otras personas, que es la manera de hacer el bien. Como somos animados nosotros, así debemos animar a los demás. Llamadas por teléfono para animar, eso es importante. No esperemos que solo nos llamen a nosotros para animarnos, sino nosotros debemos animar a las otras personas, y eso es hacer el bien. Porque Santiago 4:17 nos dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. El llamado es hacer el bien a todas las personas sin hacer acepción de personas. A los de nuestra familia de carne,
a los de la familia de la iglesia, a los amigos, y si hay un enemigo que nos pide un favor, se lo hacemos. No guardemos rencor porque ya lo hemos perdonado. A los vecinos, a los lejanos, a los cercanos, siempre estemos dispuestos a hacer el bien. Vamos a recordar ahora cómo y dónde empezó Jesús su ministerio. En Mateo 4:17 nos dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Cuando Jesús se enteró de que Juan el Bautista había sido encarcelado, él se encontraba en Nazaret y se fue para Cafarnaúm para iniciar su ministerio. Y lo inició con el mismo mensaje que había predicado Juan el Bautista, con el arrepentimiento. Él predicó durante toda su estadía en la tierra el arrepentimiento. Lo sigue predicando a través de los que él ha escogido para predicar. Lo predica en la Biblia cuando la leemos, lo predica en las predicaciones, lo predica en muchas formas. ¿Por qué? Porque la humanidad está caída y necesitamos arrepentirnos para vivir una vida conforme Dios quiere que la vivamos. Repiten conmigo, sintiéndolo en el corazón: anhelo regresar pronto. Si realmente anhelamos regresar pronto, debemos arrepentirnos. ¿Regresar a dónde? Regresar al Señor, porque cuando pecamos nos apartamos de Él. Entonces necesitamos anhelar regresar al Señor. La palabra de Dios, como ustedes saben, es para todas las edades. Y los adultos mayores no tenemos ninguna excusa para no evaluarnos todos los días a la luz de la palabra de Dios, pedirle que nos revele, arrepentirnos y hacer cambios en nuestra vida. Porque también para nosotros hay engaños que nos pone el diablo y que nos ponemos nosotros también. ¿Como cuáles? Cuando decimos, pero yo tan viejo, ¿qué pecado voy a tener? O decimos, loro viejo no aprende a hablar. Y como dice el pastor Ariel, no somos loros, somos seres humanos, no tenemos plumas, somos seres humanos, los adultos mayores. O cuando decimos, yo siempre he sido así y ya a esta edad no puedo cambiar. Todo eso es mentira, porque todos estamos en un proceso de cambio, en un proceso de regeneración, en un proceso de santificación, tengamos la edad que tengamos. Y tenemos que ser sensibles a ese cambio y responder a lo que el Espíritu Santo nos dice que cambiemos. Es mentira, sí podemos cambiar. Sí podemos cambiar cuando éramos controladores, porque teníamos más edad que los hijos o porque tenemos más edad que los nietos. Entonces somos controladores y queremos que hagan las cosas a nuestra manera, pero ya no. Ya podemos decir, ya cambiamos. Ya no somos controladores, sino que respetamos la personalidad de cada persona. O de pronto éramos mandones. Entonces ya tenemos que cambiar, que no somos tan mandones, sino que mandamos pero suavecito, pero no tan mandones, ni tan feo. Entonces vamos a hacer esos cambios y esos cambios los podemos hacer también los adultos mayores. Todo eso es mentira, esas mentiras que nos decimos. Lo único verdadero es que detectamos cómo somos, que no está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, lo confesamos y seguimos adelante para poder disfrutar de las bendiciones de Dios y para poder dar fruto. Dar fruto, porque la palabra de Dios lo dice, y si lo dice es porque Él sabe que usted y yo a esta edad podemos dar fruto. Pero hay un engaño, que pensamos que dar fruto es hacer cosas. No, dar fruto son los cambios que hay en nuestro corazón. Cuando permitimos que el Espíritu Santo haga cambios en nuestro corazón. Cuando si éramos criticones, ya no criticamos, sino que alabamos. Cuando de pronto no nos gustaba hacer alguna cosa en la cocina y ahora la hacemos.
para alabar a Dios y para hacer un cambio. Eso es un fruto. Cuando nos preocupábamos antes porque no nos criticaran o que no nos juzgaran, y ahora pues que digan lo que digan, pero yo me voy a comportar conforme Dios dice que me comporte. Yo voy a hablar conforme Dios dice que hable, aunque me juzguen y me critiquen los demás. Pero eso es dar fruto, seguir caminando con el Señor, sin necesidad de hacer cosas por los demás, porque sabemos que tenemos algunas limitaciones que nos impiden hacer las cosas que quisiéramos hacer, pero que ya no podemos. Si apartamos los ojos de nosotros mismos y lo fijamos los ojos en Jesús con la fe, aceptándolo y reconociéndolo como nuestro único y suficiente Salvador, nos será más fácil reconocer el pecado y arrepentirnos y poder empezar a dar frutos. Porque se empieza a suceder un cambio con el arrepentimiento, empieza a suceder un cambio en nuestros corazones, en nuestro ser interior, que es beneficioso para nosotros. ¿Cuál es ese cambio? Que se empieza a desarraigar, a arrancar de nuestro corazón la maldad, el pecado, y nuestro corazón se vuelve más sensible. El terreno de nuestro corazón se pone más fértil, se pone más blandito, para que cuando caiga la semilla de la palabra de Dios, dé fruto, empiece a nacer una matica, empiece a crecer la matica de la bondad, de la amabilidad, de la bondad, de la alegría, de la humildad y del dominio propio. Empieza a desarrollarse ese fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que va a ser más placentera la vida para nosotros, para los demás. Y eso lo podemos hacer nosotros. El arrepentimiento trae frutos. Hay muchos frutos, pero yo solamente les voy a decir unos, que identifique algunos. El primer fruto y el más importante fruto del arrepentimiento es aborrecer el pecado. Y vamos entonces a 2 Corintios 7:10. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Esa tristeza de Dios, que es una tristeza santa, que sentimos en nuestro corazón, es la que nos lleva a aborrecer el pecado. Y no solamente por las consecuencias, sino por el amor que tenemos por Dios. El amor nos lleva a no pecar, a aborrecer el pecado. El amor por ese Dios tan bueno, por ese Dios que ha hecho tantas cosas con nosotros, por ese Dios que fue a la cruz, que dio su vida para perdonar nuestros pecados. Y de eso da ejemplo Pedro. Recuerden la vida de Pedro. Pedro estuvo con el Señor Jesús durante 3 años, bajo el mismo techo, comieron en la misma mesa, anduvieron desde que se levantaban hasta que se acostaban, junto anduvo Pedro al lado de Jesús, viendo sus prodigios, viendo sus milagros, escuchando la palabra, viendo cómo se comportaba Jesús y viendo cómo Jesús lo amaba y él amaba a Jesús. Sin embargo, lo traicionó. Lo negó 3 veces. Por miedo, por temor a que le sucediera lo mismo que le estaba sucediendo a Jesús. Y cuando Jesús lo miró, no lo miró con odio ni con acusación. Jesús lo miró con tanto amor, pero con tanto amor, que llenó el corazón de Pedro de un dolor profundo por haberlo negado. Ese dolor que lo llevó al arrepentimiento. Ese dolor que lo llevó a llorar días y días. Ese dolor que lo llevó a que tuviera un arrepentimiento genuino. De tal manera que cuando se volvió a encontrar con Jesús, cuando Jesús resucitó, le pidió perdón de rodillas. Y Jesús vio el dolor que él sentía en su corazón, el aborrecimiento que había hecho por el pecado. Lo perdonó y lo puso en un lugar relevante dentro de los discípulos. Lo mismo le sucedió al rey David. Él también cometió pecado, y después de haber cometido el pecado de adulterio y el pecado de asesinato, le dolió mucho
porque él amaba a Dios, pero no lo confesó en ese mismo instante el pecado. Y ese es el segundo fruto del arrepentimiento, la confesión del pecado. Y vamos ahora a Salmo 32, 3 al 4. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Eso sentía el rey David antes de confesar el pecado. Ese dolor, esa mano pesada de Dios sobre él, dolor en el corazón. Se arrepintió y Dios lo exaltó. Y Dios lo exaltó. Un arrepentimiento genuino obra de tal manera en nuestro corazón que solamente al confesarlo podemos sentir alivio y paz en nuestros corazones. En nuestras manos está arrepentirnos prontito para tener la paz en el corazón. Como dice el pastor Darío, a pecado diario, arrepentimiento diario. Y si es a pecador y uno inmediatamente cae en cuenta, pues se arrepiente inmediatamente para poder regresar a Dios. Ese es el tercer fruto, el regreso a Dios. Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más lo necesitamos. Qué versículo, qué promesa, después de haber tenido el proceso de dolor, confesión, arrepentimiento, nos da la promesa el Señor de que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Este versículo nos debe despertar un anhelo profundo de aborrecer el pecado, de abandonarlos, de acercarnos más a Dios, de buscar su rostro, de buscarlo en su palabra, de conocerlo más a Dios, para entablar una amistad profunda, fortalecer nuestra relación con Él, para la gloria y para la honra de Él. Y podemos tener una vida más en paz y un corazón aliviado para ser prosperados espiritualmente. Y de tal manera dispongamos nuestro corazón al cambio. El cuarto fruto es la disposición. No hay nada más gratificante que desear ser transformados por Jesús, disponiendo nuestro corazón para que el poder del Espíritu Santo transforme nuestra manera de pensar y así se transforma toda nuestra vida. Porque transformando nuestra mente y llevando nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, tendremos unas actitudes diferentes. Porque tendremos una manera de hablar diferente conforme a la voluntad de Dios, una manera de actuar diferente y podremos cumplir el mandamiento de Dios. Que lo amemos a Él, que nos amemos nosotros y que amemos a los demás, cultivando las relaciones con Él, con nosotros y con los demás. Y llegaremos al quinto fruto, las buenas obras, porque nuestro corazón se va ablandando de tal manera que tendremos misericordia y compasión para suplir las necesidades de las demás personas, sobre todo la necesidad de la gran comisión, la necesidad y el dolor de aquellos que no conocen a Dios o que creen en Dios, pero no tienen una relación con Dios, que no le dan la relevancia que nosotros sí le damos a tener una relación con Dios, una dependencia con Dios, y nuestro deber es orar por ellos, compartirles la palabra de Dios para que ellos gocen y disfruten de lo que nosotros disfrutamos. Por todo esto que hemos hablado hoy, vale la pena arrepentirse. Regresemos nuevamente a Dios,
porque Él nos está esperando con los brazos abiertos. Él quiere que siempre estemos pegaditos de Él y dependiendo de Él. Ahora vamos a orar. Los invito a que oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta tarde. Gracias, Dios, por habernos mostrado la necesidad del arrepentimiento para nunca separarnos de ti, Señor. Para estar siempre con nuestra vida agradándote. Para que nuestra vida, Señor, sea conforme a lo que tú quieres que seamos. Para que nuestra vida sea testimonio. Para que nuestra vida sea de olor fragante. Para que nuestra adoración sea realmente en espíritu y en verdad. Y para que Dios nos unamos entre todos, Señor. Para que en estos tiempos, Señor, oremos todos por todos. Suplamos las necesidades en la medida que podamos, pero sobre todo que te amemos con todo el corazón y que permitamos que el Espíritu Santo nos transforme. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, Chiqui. Y yo los invito para que repitan conmigo lo que la Chiqui de lo último terminó diciendo, que vale la pena que nosotros tengamos en cuenta en nuestro corazón. Di conmigo, vale la pena arrepentirse. Regresa. Y por esa razón, en este momento queremos invitar a aquellas personas que aún no han tenido la oportunidad de pronunciar esa oración que llamamos oración de fe, arrepintiéndose delante de Dios y reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios para que ustedes entren a formar parte de la familia de Dios. Entonces, por favor, si tú lo que deseas ahora en este momento hacerlo, repite conmigo, creyendo en el corazón y confesando con la boca. Di, Señor Jesús, hoy tomo la decisión de abrir la puerta de mi corazón para recibirte como el Señor y el Salvador de mi vida. Lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, que tú, Señor Jesús, eres el Hijo de Dios, que hace 2000 años viniste a la tierra, naciste de una virgen y en la cruz tú diste tu vida para rescatar la mía que se había perdido por causa de mi pecado. Sé también que en la cruz tú me compraste con tu sangre preciosa y me diste el perdón de todos mis pecados. Por eso hoy yo me arrepiento y te confieso todo el daño que he causado y pido perdón por ello. Y también perdono a aquellas personas que me han causado daño en cualquier área de mi vida. Gracias, Señor. A partir de hoy, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Tú eres mi pastor y yo soy tu oveja. Gracias, Dios. Amén y amén. Si hiciste esta oración, te invitamos para que busque la página que aparece allí en pantalla, www.casarroca.org, y busques el link de Soy Nuevo. Da los datos allí y te estaremos llamando. Dios te bendiga. Y a ustedes, gracias una vez más por estar este jueves acá con nosotros. Gracias. Y sabemos que dentro de 8 días volvemos a encontrarnos. Recuerden, Dios los ama y nosotros también. Dios los bendiga. Dios los bendiga, los amamos, nos vemos, chao.